en voltios, ¿no es cierto? Aquí la corriente, lambda punto es derivada de lambda respecto del tiempo, que es el voltaje aplicado, o voltaje en los terminales del embobinado, que es la fuerza electromotriz, inducido, generada. Lo cierto es que aquí vamos a tener un campo magnético que se va a establecer y seguramente vamos a querer determinar más adelante, ¿no es cierto?, el campo magnético aquí dentro de esta estructura. Cuando digo campo magnético, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando digo campo magnético, ¿a qué variables me estoy refiriendo? Cuando digo campo magnético, me puedo estar refiriendo a cualquiera de estas tres variables, fíjense. Cuando digo campo magnético, me puedo estar refiriendo a lo que es la densidad de flujo que se mide en Weber sobre metro cuadrado, o Tesla. Densidad de flujo se mide en Weber sobre metro cuadrado, o Tesla. Me puedo estar refiriendo a lo que es el flujo, al flujo. El flujo se mide en Webers, fíjense. El flujo se mide en Webers. Y al flujo concatenado. Flujo concatenado que se mide en Weber vuelta. Weber vuelta. Cualquiera de estas tres variables es campo magnético. Entonces, en un inicio dice, se estudiará los circuitos magnéticos o circuitos de los reactores de núcleo de hierro excitados con corriente continua, y más adelante los circuitos magnéticos excitados con corriente alterna. Cuando se excitan con corriente continua tienen un determinado modelo matemático de análisis, y cuando se excitan con corriente alterna tienen otro modelo matemático distinto al anterior, porque cuando excitamos con corriente alterna aparecen pérdidas adicionales aquí en el núcleo magnético, que son las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, los campos magnéticos y eléctricos juegan un papel importante en los procesos de almacenamiento y transferencia de energía eléctrica. Se requiere el conocimiento de las relaciones de entrada y salida que existen en los tres bloques componentes. ¿Dónde se utiliza estos reactores de núcleo de hierro? Estos reactores de núcleo de hierro, fíjense jóvenes, se utilizan en el encendido de las lámparas fluorescentes, de las lámparas de luz mixta o de las lámparas de vapor de sodio a alta presión. Ustedes habrán visto que en los estadios, por ejemplo en el Estadio Nacional de Lima o en el Monumental, se tienen pues lámparas de gran potencia, que dan gran cantidad de lúmenes o flujo luminoso. Entonces ahí se utilizan balastos ya de cierta potencia, son choques o son reactores de núcleo de hierro que sirven como impedancias para su encendido, para su arranque, para que funcionen las lámparas en su trabajo. No se puede conectar una lámpara si no hay un choque, un reactor en serie con él, porque si se conecta directamente a la red, esta explotaría. Se requiere de una impedancia inductiva para amortiguar el estado inicial de la tensión y corriente dentro del circuito de encendido de una lámpara de luz mixta o de una lámpara de vapor de sodio a alta presión. ¿Dónde más se utilizan estos reactores con núcleo de hierro? Estos reactores con núcleo de hierro se utilizan para la soldadura eléctrica. Generalmente hay soldadores que utilizan estos circuitos magnéticos del reactor con su embobinado para soldar piezas metálicas, justamente variando el entrehierro, que es un espacio de aire que se practica en el núcleo. O sea, si el núcleo tuviera un entrehierro variable, regulable, seguramente se tendría un soldador eléctrico que justamente al variar la longitud del entrehierro genera corriente, aumenta la corriente. Ustedes han visto que cuando se sueldan piezas metálicas se producen arcos de corriente, arcos de tensión, se aparecen las chispas eléctricas. Entonces, esa es una aplicación de nuestro reactor con núcleo de hierro. ¿Dónde más se utilizan estos reactores con núcleos de hierro? Donde se utilizan en las líneas de transmisión de potencia, sobre todo en las líneas largas. Por ejemplo, la línea de transmisión
del Mantaro Paramonga, que tiene una distancia entre 400 a 450 kilómetros, ¿no es cierto? Se producen un exceso de energía reactiva capacitiva para compensar este exceso de energía reactiva capacitiva. Se coloca en paralelo los reactores de núcleo de hierro de potencia, obviamente inductivos, para generar potencia reactiva inductiva y de esa manera compensar los reactivos dentro del sistema de flujo de potencia. Bien, seguimos entonces. Entonces, vamos a recordar algunas leyes básicas de la electrostática, de la magnetostática, justamente para poder luego recordar las leyes básicas, como la ley circuital de Ampère aplicada a un circuito electromagnético. ¿Qué cosa es la electrostática? La electrostática es parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en reposo, ¿no? Las cargas eléctricas en reposo que están en estado estático, sin movimiento. Entonces aparece un físico llamado Charles Coulomb, que establece la ley de Coulomb en dos partes, la ley cualitativa y la ley cuantitativa. La ley cualitativa de Coulomb establece que dos cargas eléctricas frente a otra del mismo signo se repelen, y dos cargas eléctricas situadas una frente a otras se atraen cuando las cargas son de signo contrario, ¿no es cierto? Entonces, la carga es una medida de esta característica. Las cargas son de dos tipos, carga positiva y carga negativa. Y toda carga eléctrica produce a su alrededor un campo eléctrico. Un campo eléctrico es la región de espacio que rodea a una carga. Para ver si ese campo interactúa con otra carga, colocamos una carga de prueba. Si ésta sufre atracción o repulsión, decimos que en ese punto hay una intensidad de campo eléctrico. El campo eléctrico se representa mediante líneas de fuerza, ¿no es cierto? Si es una carga positiva, las líneas de fuerza salen de la carga positiva hacia el infinito en forma radial. Y si es una carga negativa, las líneas de fuerza llegan hacia la carga desde el infinito, ¿no es cierto?, mediante líneas de fuerza radiales dirigidas hacia el centro, hacia el punto donde se encuentra dicha carga negativa. Entonces, ahí dice, ¿no? Cada campo eléctrico, cada carga Q sub J produce un campo eléctrico que actúa como un medio para ejercer su fuerza sobre otras cargas colocadas bajo su influencia. El centro del campo está en el lugar donde se encuentra la carga. Y aparece el concepto de potencial eléctrico o voltaje, llamado también diferencia de potencial. O sea, ¿cómo se define el potencial eléctrico? Dice, en una región de campo eléctrico, el trabajo que se desarrolla para traer una carga puntual desde el infinito y ponerla en un punto dentro de un campo eléctrico viene a ser al trabajo realizado, ¿no es cierto?, para traer desde el infinito hasta dicho punto entre la unidad de carga. Así se define el potencial, pero básicamente el potencial viene a ser el voltaje o la fuerza electromotriz que se tiene en un medio. Luego repasamos algunas leyes básicas de la magnetostática, como la fuerza de Lorentz. ¿Qué dice la fuerza de Lorentz? Dice lo siguiente: una carga eléctrica Q sub 1 en movimiento a una velocidad uniforme V1 en una región de campo magnético B, ¿no?, experimenta una fuerza adicional llamada fuerza de Lorentz. En otras palabras, lo que nos dice es de que este vector velocidad es una magnitud vectorial, y este campo magnético también es una cantidad vectorial. Entonces, la fuerza de Lorentz establece que si en un medio tenemos una carga de magnitud Q sub 1 positiva en una región a una velocidad uniforme V1, ¿no es cierto?, y en un campo magnético B, esa carga experimenta una fuerza llamada fuerza de Lorentz, fuerza F, que va a ser igual al producto de la magnitud de dicha carga, Q sub 1, por el producto vectorial de V1 por el campo magnético, ¿no? Y la ley de Biot-Savart, que permite calcular el campo magnético en un punto,
¿no es cierto?, que está a través, que está pasando, que produce un conductor que lleva una corriente I, fíjense, ese campo magnético que va a ser igual, según la ley de Biot-Savart, ese campo magnético va a ser igual a la permeabilidad del vacío, si el medio es el vacío, por la corriente que lleva dicho conductor, ¿no es cierto?, entre 4pi, ¿no es cierto?, y por la integral desde el punto 1 hasta el punto 2, que es la longitud del conductor, por el producto vectorial de ese diferencial de conductor, producto vectorial, ese vector que une el elemento de corriente hasta el punto donde se quiere calcular el campo, entre esa distancia al cuadrado. Estas son leyes que ustedes han visto en su curso de Física 3 o en su curso de Teoría de Campos Electromagnéticos. Lo que vamos a usar más a menudo en este curso es la ley de circuitos de Ampère. ¿Qué dice la ley circuital de Ampère? Dice lo siguiente, que si tenemos un aparato que está siendo excitado con corriente y tiene lo que se llama su núcleo magnético, tiene su embobinado de n vueltas y lleva una corriente I, dice que la integral cerrada, ¿sí?, la integral cerrada en toda la trayectoria C del producto escalar del vector densidad de flujo, producto escalar, diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la permeabilidad del medio. Si el medio es un material, será mu, pero si el medio es el vacío, será mu sub 0, ¿no es cierto? Que multiplica que a la corriente neta encerrada por esa trayectoria de integración tal como C. Mu sub 0 por la corriente, así decimos, corriente neta encerrada por C. Corriente neta encerrada por esa trayectoria de integración. Por C, por esa trayectoria de integración. Esta trayectoria C. Esta corriente neta encerrada generalmente es las n vueltas por la corriente, porque generalmente la trayectoria C encierra las n vueltas e encierra la corriente. Entonces esto se traduce más adelante, van a ver que esto se va a traducir en mu sub 0, ¿no es cierto? Si tiene un solo embobinado, será n por la corriente, n por i, pero si hay más de un embobinado, si fueran 2 embobinados, 3 embobinados, es la sumatoria de los n por i de todos los embobinados. Eso lo vamos a ver cuando veamos cada parte, ¿no es cierto? Cuando hagamos los ejercicios que desarrollemos. Entonces, vamos a calcular el campo magnético de un toroide. ¿Qué cosa es un toroide? Ahí lo tienen en la figura. Un toroide es un dispositivo que tiene un núcleo circular, tal como muestra la figura. Fíjense, aquí tenemos este toroide que tiene un radio interior y tiene un radio exterior y tiene la sección, fíjense, la sección de este toroide va a ser circular, quiere decir que aquí este toroide tiene una sección circular. Este es el área del toroide. Ese toroide está arrollado con conductores formando n vueltas acá en el toroide, que son alimentados desde una fuente de energía de tensión continua de una fuerza electromotriz E, cuya corriente es controlada por esta resistencia R. Entonces esta resistencia R regula la magnitud de la corriente que va a alimentar aquí al toroide, ¿no es cierto? A es la sección transversal del toroide y aquí
este toroide, las n vueltas del toroide es alimentado por una corriente I. Repito, R sub I es radio interior, R sub O es radio exterior y RM es el radio medio. El radio medio que corresponde a la trayectoria media, a esta trayectoria media. Esta trayectoria media es la trayectoria que sigue el campo magnético que está dentro del toroide. ¿Qué dirección sigue ese campo magnético? Ahorita lo vamos a ver, fíjense. Esta es la trayectoria media. Entonces la trayectoria media viene a ser estas líneas punteadas del toroide. Esta es la longitud media o trayectoria Z. Longitud media o trayectoria Z. Ahí está. Vamos a suponer siempre que este radio medio va a ser mucho mayor que el diámetro de este toroide. Va a ser mucho mayor que el diámetro, por lo tanto, el campo magnético establecido aquí dentro, va a ser constante. ¿No? Entonces, fíjense qué dirección va a seguir el campo magnético, porque fíjense, lo que queremos determinar es el campo magnético dentro del toroide. Repito, cuando yo quiero determinar el campo magnético dentro del toroide, me estoy refiriendo a que quiero determinar el valor de la densidad de flujo, o quiero determinar el valor del flujo magnético, o quiero determinar el valor del flujo concatenado. Este flujo magnético no es otra cosa que la densidad de flujo por el área en material, esta sección transversal del toroide. Y cuando digo flujo concatenado, no es otra cosa que el producto de las n vueltas por el flujo. Así. Entonces, o bien calculo B y de ahí tengo flujo phi y de ahí tengo el flujo concatenado. Cualquiera de las tres variables es campo magnético. Entonces, pregunto, ¿qué dirección sigue el campo magnético dentro del toroide? Aplicando la regla de la mano derecha, yo digo, entra la corriente por aquí. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, el pulgar me indica que el campo magnético sigue esta dirección tangencial en este sentido. En este sentido, el campo magnético, dirección tangencial, en este sentido sigue la dirección del campo magnético. Quiero determinar justamente ese campo magnético. ¿No es cierto? Entonces las líneas de campo van a atravesar la sección transversal en este sentido. Este es el flujo o campo magnético que va a pasar por esta sección transversal. Entonces, tengo que aplicar, ¿qué ecuación relaciona campos eléctricos, campos magnéticos con corrientes eléctricas? Repito la pregunta, ¿qué ecuación o qué ley relaciona campos magnéticos con corrientes eléctricas? La ley circuital de Ampère. Tengo que aplicar la ley circuital de Ampère. ¿Qué dice la ley circuital de Ampère? Dice lo siguiente, que la integral de línea a través de una trayectoria cerrada, tal como sé, esta trayectoria de líneas punteadas del vector densidad de flujo, producto escalar diferencial de longitud, la longitud que sigue este campo magnético va a ser igual a la permeabilidad del material. Si fuera un material ferromagnético, su permeabilidad sería mu, pero si fuera el aire, su permeabilidad sería mu sub 0. Vamos a suponer que es el aire, entonces acá sería mu sub 0 por la corriente neta encerrada. ¿Qué corriente neta encierra esta trayectoria C? Las n vueltas por la
corriente. La corriente está entrando por acá y las n vueltas está circundando al toroide. Entonces, ¿qué corriente neta encierra esta trayectoria de líneas punteadas? Las n vueltas, así decimos, las n vueltas por la corriente. Mu sub 0 n por i. ¿No es cierto? Entonces, tengo que elegir para hacer esta integral del lado izquierdo, de este miembro del lado izquierdo, tengo que tener un campo magnético, una densidad de flujo B, de tal manera que pueda desarrollar con el producto escalar el diferencial de L, viene a ser este arco de circunferencia, ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese campo magnético B, ¿a qué va a ser igual? Ese campo magnético B, fíjense, lo voy a decir así, ese campo magnético B va a ser igual a su módulo B por un vector unitario, así por un vector unitario en la dirección, en esta dirección circunferencial. Y ese diferencial de longitud tiene que ser un diferencial de longitud que siga la misma dirección para poder hacer el producto escalar. Ese diferencial de longitud va a ser el radio medio por este diferencial de teta por ese vector unitario en esta dirección. Así. Entonces ese diferencial de longitud va a ser igual al radio medio por el diferencial de teta por un vector unitario en esa dirección. Entonces, cuando efectúo este producto escalar, ¿qué cosa es lo que voy a tener? Voy a tener que el producto escalar de la densidad de flujo por el diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? Ese producto escalar de B punto diferencial L va a ser igual al producto de B por radio medio por el diferencial de teta por este producto escalar de estos dos vectores unitarios. Pregunta, ¿cuánto es el producto escalar de dos vectores unitarios que tienen la misma dirección, el mismo sentido? Ese producto escalar es la unidad. Entonces, básicamente, voy a tener aquí que esto, de este producto escalar del vector densidad de flujo, producto escalar, diferencial de longitud, va a ser básicamente igual a la densidad de flujo B por el radio medio por el diferencial de teta. Entonces, cuando haga esta integral, ¿qué voy a tener? Voy a tener la integral, así digo, la integral cerrada a lo largo de la trayectoria C. Este B sale la integral, este radio medio sale la integral, este B sale la integral, ese radio medio sale de la integral. Y adentro, ¿qué me queda? El diferencial de teta. Diferencial de teta, ¿no es cierto? En toda la trayectoria C. Y esto va a ser igual a qué cosa. ¿Cuánto es esta integral diferencial de teta? Va a ser es teta evaluado desde acá, desde la ángulo inicial 0 hasta toda la vuelta que es 2pi. Entonces esto va a ser igual a B por radio medio, B por radio medio, por teta evaluado desde 0 a 2pi. Teta, así decimos, teta evaluado desde 0 hasta 2pi. 360 grados. Y esto va a ser igual a qué cosa? A tener B por radio medio por 2pi.
por 2pi. Igual a que, fíjense, ¿qué cosa va a ser 2pi por radio medio? ¿Qué cosa va a ser 2pi por radio medio? 2pi por radio medio, fíjense, 2pi por radio medio va a ser toda esta longitud media. Va a ser toda la longitud media. Entonces aquí tenemos que esto va a ser igual, así decimos B, longitud media, igual a que a 2 sub 0 por el número de vueltas por la corriente. Entonces, la longitud media pasa a dividir. Pasa a dividir. Longitud media. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo la expresión del campo magnético, de la densidad del flujo E. Yo sé que el flujo, este flujo es densidad de flujo por el área, acá lo tengo, ¿no? Flujo es igual a densidad de flujo por el área. Este flujo es densidad de flujo por el área. Entonces, si a este B lo multiplico por área, tengo el flujo magnético. Ese flujo magnético, fíjense, ese flujo magnético que va a ser igual, ese flujo magnético va a ser igual a la densidad de flujo por el área de la sección transversal. Entonces, este flujo va a ser igual a mu sub 0, número de vueltas por la corriente, por el área, entre longitud media. Entonces, fíjense, ordenando, haciendo un artificio aquí, ese flujo, ¿a qué va a ser igual? Ese flujo va a ser igual a n por i, número de vueltas por corriente, entre longitud media, y en el denominador de esta expresión pongo justamente a mu sub 0 por el área. Así. Entonces, esta ecuación que está acá se conoce como la ley de Ohm para circuitos magnéticos. N por I viene a ser la fuerza magnetomotriz. N por I viene a ser la fuerza magnetomotriz. Fuerza magnetomotriz. Ahí está la fuerza. Y este cociente de longitud media entre mu sub 0 por área viene a ser la reluctancia magnética. Reluctancia magnética, ¿no? Donde R sub M se conoce con el nombre de reluctancia magnética. Reluctancia magnética. Ahí está, reluctancia. Entonces, esta es la ley de Ohm para circuitos magnéticos. Ley de Ohm para circuitos magnéticos. Ahí está. ¿Algunas preguntas acá, jóvenes? ¿Algo que hay que repetir o que volver a explicar, por favor? ¿Les escucho? No hay preguntas, seguimos entonces. Sí. El campo sería variable dentro, dependería del radio. Dependería del radio. Fíjate, esta longitud media que estoy poniendo acá, esta longitud media es 2pi por el radio medio. Estoy tomando un radio promedio. Sería en general 2pi por R, y R variaría desde este inicio hasta este final, en todo este rango.
no sería constante, sino sería variaría en función del radio. Pero al asumir que el radio medio es mucho mayor que el diámetro, prácticamente estoy diciendo que B es constante en toda esta región dentro del toroide. Muy buena su pregunta. Otra pregunta. Entonces, hemos hallado la expresión para el campo magnético, la densidad de flujo B, que es mu sub 0 N por I entre la longitud media. Y el flujo es N por I entre la reluctancia magnética, la ley de Ohm para circuitos magnéticos. Entonces, repito, cuando nos pidan calcular el campo magnético dentro de un aparato electromagnético, en este caso dentro del toroide, nos están pidiendo que hallemos la densidad de flujo B, o en todo caso el flujo phi, o el flujo concatenado lambda. Cualquiera de esas tres variables es el campo magnético. Cualquiera de estas tres variables representa el campo magnético. Entonces, un toroide, repito, es un núcleo circular que puede tener sección circular o sección cuadrada. Lo cierto es que tiene una forma circunferencial, ¿no es cierto? Pero el área transversal puede ser rectangular o circular. Y está alimentado con corriente continua. Esa corriente I es corriente continua, alimentada por una batería de fuerza electromotriz E. Bien, seguimos entonces. Entonces, repitiendo la explicación, dice, por simetría, la densidad de flujo es constante en todos los puntos de esta trayectoria y su dirección es a lo largo de la tangente de la trayectoria en cada punto. Luego, haciendo uso de la ley de circuito de Ampère que tenemos, que la integral cerrada en C del vector densidad de flujo producto escalar diferencial de longitud va a ser igual a mu si fuera un material hierro o mu sub 0 si es aire, n por i. C es la trayectoria circular de radio R sub m. Esta trayectoria enlaza la corriente I n veces. Además que tenemos que la densidad de flujo lo asumimos constante. La densidad de flujo va a ser igual a B por ese vector unitario y el diferencial de longitud va a ser igual al radio medio diferencial de teta por su fin. Haciendo el producto escalar de dos vectores unitarios que tienen la misma dirección y el mismo sentido es la unidad que tenemos la integral. Teta varía desde 0 a 360 grados o de 0 a 2 pi de la densidad de flujo por radio medio diferencial de teta, y eso es igual a B, R radio medio por 2 pi, igual a mu sub 0 n por i. Entonces, el campo magnético como vector sería mu sub 0 n por i entre 2 pi por radio medio por eso phi, por ese vector unitario. B, dice, varía inversamente con el radio de la trayectoria. Estamos trabajando con el radio medio. Entonces, no es constante en todos los puntos de la sección transversal del toroide. Pero si suponemos que el radio medio es mucho mayor que el diámetro del núcleo del toroide, podemos decir sin perder precisión que B es constante en dicha sección transversal. Si R sub m es el radio medio, entonces la circunferencia media L sub m va a ser 2 pi por radio medio y la densidad de flujo es B mu sub 0 n por i entre longitud. Eso es lo que hemos hallado, ¿no? La densidad de flujo B es mu sub 0 n por i entre longitud media. Entonces, de ahí, de esta expresión, podemos calcular qué cosa. De esta expresión podemos calcular el flujo magnético. Podemos calcular el flujo magnético. El flujo magnético no es otra cosa que la densidad de flujo por la sección transversal, ¿no es cierto? Inclusive podemos terminar el flujo concatenado. El flujo concatenado va a ser igual al número de vueltas por el flujo. Ahí está. Entonces, estamos demostrando la ley de Ohm estamos consiguiendo obtener la ley de Ohm para circuitos magnéticos. Entonces, aquí tenemos la expresión del flujo, ¿no es cierto? Que resulta ser, ¿no? Flujo, densidad de flujo por área, mu sub 0 n por i por el área entre la longitud. Haciendo un artificio, este mu sub 0 por el área lo pasemos acá al denominador y tenemos que el flujo es igual a n por i entre la reluctancia magnética.
entre la reluctancia magnética. Y que la reluctancia magnética es este cociente, longitud media entre mu sub 0 por el área, ¿no? El flujo magnético, así repito, el flujo magnético es la fuerza magnetomotriz, ¿entre qué? Entre la reluctancia magnética. Entre la reluctancia magnética. A la fuerza magnetomotriz también se la representa por doble F, así, fuerza magnetomotriz entre la reluctancia magnética. Esta es la ley de Ohm para circuitos magnéticos y esta es la ley de Ohm para circuitos eléctricos. Vamos a ver una analogía que hay entre el circuito eléctrico y el circuito magnético. Fíjense, vamos a ver una analogía entre el circuito eléctrico y el circuito magnético. Ahí está. Vamos entonces a trabajar aquí en la pizarrita. ¿Qué decimos? Vamos a establecer, así decimos, la ley de Ohm. Y vamos a hacer la analogía. Ley, así decimos. Ley de Ohm para ley de Ohm para circuitos eléctricos y para circuito magnético. Vamos a hacer la analogía entre el circuito eléctrico y el circuito magnético. Ley de Ohm para circuitos eléctricos y aquí decimos para circuitos magnéticos. Para circuitos magnéticos. Ahí está. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre en un circuito eléctrico? En un circuito eléctrico tenemos acá la fuente de energía, que es una batería, ¿no es cierto? Ahí tenemos la fuente de energía, menos, más E, la fuerza electromotriz, que a través de un conductor alimenta, vamos a decir así, una lámpara incandescente, representada por una resistencia R, ¿no es cierto? Una resistencia eléctrica R, quien circula a través de esta lámpara incandescente un flujo de electrones que no es otra cosa que la corriente eléctrica. Corriente eléctrica, sí, corriente eléctrica. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm para circuitos eléctricos, diremos, esa corriente eléctrica va a ser igual a ¿qué? Esa corriente eléctrica va a ser igual a la fuerza electromotriz, entre la resistencia eléctrica, ¿no? Esta resistencia eléctrica viene a ser la oposición al paso de la corriente eléctrica. Y esta fuerza electromotriz va a ser la fuente de energía que produce ese flujo de electrones. ¿Cómo es en el caso del circuito magnético? Tenemos la fuerza magnetomotriz, que es la fuente de energía, las N por y vueltas, ¿no es cierto?, que produce un flujo en sentido horario. O sea, la polaridad de esta fuerza magnetomotriz va a ser así menos más N por I, que produce un flujo magnético que tiene sentido horario, su circulación sentido horario, y es opuesta, mejor dicho, tiene una posición de una reluctancia magnética, que es una resistencia a su paso. Reluctancia magnética. ¿Quién pasa a través de esta reluctancia magnética? El flujo magnético. ¿Cómo se establece aquí la ley de Ohm? ¿Cómo se establece aquí para este circuito magnético? Este flujo magnético, que va a ser igual, este flujo magnético va a ser igual a la fuerza magnetomotriz
a la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia. Fuerza magnetomotriz entre la reluctancia magnética. ¿Cierto? Si bien es cierto la corriente, es la fuerza electromotriz entre la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Aquí el flujo magnético es la fuerza magnetomotriz, ¿entre qué? Entre la reluctancia magnética. Entre la reluctancia magnética. Ahí está. Entonces, si establecemos una analogía, ¿entre quién? Entre el circuito eléctrico, si hacemos una analogía entre el circuito eléctrico y el circuito magnético, ¿qué diríamos? ¿Qué variables son semejantes? Circuito eléctrico con circuito magnético. ¿Cuál sería la analogía? Circuito eléctrico. Entonces, en el circuito eléctrico, fíjense, la fuente de energía es el voltaje. El voltaje o la fuerza electromotriz. La fuerza, aquí ponemos una barrerita, que decimos la fuerza electromotriz, la FEM, o voltaje, la fuerza electromotriz o voltaje. Esta fuerza electromotriz o voltaje va a ser análoga a la fuerza magnetomotriz. Fuerza magnetomotriz, o lo que es el producto de las N por I vueltas. N por I vueltas, o también se representa como así WF, indica fuerza magnetomotriz. ¿No? Esta FEM que genera una corriente, el flujo de electrones en la corriente eléctrica. Esta corriente circula por el circuito. Entonces tenemos acá en el circuito eléctrico la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, ¿a qué cosa va a ser análoga en el circuito magnético? Esta corriente eléctrica y va a ser análoga al flujo magnético. Al flujo magnético. Y ese flujo magnético, ¿cómo que se representa? Flujo magnético se representa tal como phi. Ahí está. Flujo magnético. ¿No es cierto? La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente. ¿Quién se opondrá al paso del flujo magnético? La reluctancia magnética. Entonces, la resistencia eléctrica, es la oposición al paso de la corriente. Resistencia. La resistencia se simboliza con la letra R. ¿En qué unidades se mide? En ohmios. ¿No es cierto? Resistencia eléctrica. ¿Análogo a qué? A la reluctancia magnética. Análoga a la reluctancia. Reluctancia magnética. Simbolizada por R sub M. Doble R sub M. ¿No es cierto? Esta resistencia eléctrica viene a ser este elemento comprendido entre este punto y este punto, que pueden ser los filamentos de la lámpara incandescente. Si lo estiramos, la resistencia eléctrica vendría a ser así. Tendría acá un área transversal y una longitud L. ¿No? Tendría acá, así decimos, una longitud, y acá está el área transversal. Esa resistencia eléctrica, si decimos esa resistencia eléctrica que va a ser igual, esa resistencia eléctrica va a ser igual a la longitud
entre la conductividad por el área transversal. Esta área A. En cambio aquí, la reluctancia magnética, que es igual, la reluctancia magnética, ¿a qué va a ser igual esta reluctancia magnética? Esta reluctancia magnética va a ser igual a la longitud media entre la permeabilidad del medio, en este caso el aire, por la sección transversal del material. Entonces, esta conductividad, ¿a qué va a ser análoga? Esta conductividad va a ser análoga a la permeabilidad. Entonces, ¿qué decimos? Conductividad eléctrica sigma conductividad eléctrica sigma análoga a la permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética. Mu o mu sub 0. En este caso, mu sub 0 la permeabilidad. Pero en general, mu. Ahí está. La inversa de la resistencia, ¿cómo se conoce? La inversa de la resistencia se conoce como conductancia. La inversa, y se mide en mos o Siemens. Conductancia. La inversa de la resistencia se llama conductancia. ¿Y qué cosa será la inversa de la reluctancia magnética? Aquí me dice, ¿qué cosa será la inversa de la reluctancia magnética? Así como la inversa de la resistencia es la conductancia, la inversa de la reluctancia magnética se llama permeancia. Permeancia magnética. Y lo escribimos, ¿no? Permeancia. Permeancia. Ahí está. Permeancia. Y esa permeancia se representa por P. Doble P su M. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? ¿Todo claro? Para pasar a la siguiente diapositiva. Sí, profe. Pasamos entonces. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos entonces acá, borramos. Entrar, dejamos acá. Vamos acá. Ahí está. Campo magnético de un toroide. Ahí está, fíjense. Decimos, el flujo es densidad de flujo por el área. El flujo es densidad de flujo por el área, entonces el flujo es fuerza magnetomotriz entre reluctancia magnética. El circuito eléctrico, la batería, la fuerza electromotriz que genera una corriente que atraviesa a través de una resistencia. Esta es la resistencia del circuito eléctrico y esa corriente es voltaje o fuerza electromotriz entre resistencia. La resistencia eléctrica, según la ley de Pauli, es longitud entre conductividad por el área. Entonces el voltaje entre esta resistencia eléctrica me da la corriente eléctrica que va a ser análoga al flujo magnético. Entonces aquí está la analogía entre el circuito eléctrico y el circuito magnético. Aquí tenemos el circuito eléctrico, aquí tenemos el circuito eléctrico y aquí tenemos el circuito magnético. En el circuito eléctrico el voltaje o fuerza electromotriz es análoga a la fuerza magnetomotriz o el producto de N por I. La corriente eléctrica I análoga al flujo magnético phi. La resistencia eléctrica R análoga a la reluctancia magnética R. La conductancia G, que es la inversa de la resistencia, va a ser análoga a la inversa de la reluctancia, que es la permeancia. No es permanencia, sino permeancia. Permeancia magnética. La conductividad sigma análoga a la permeabilidad mu sub 0. Se supone que el medio dentro de la estructura magnética es el vacío. Por eso asumimos permeabilidad vacío mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Bien, entonces
Vamos a analizar ahora la ley de circuitos de Ampère aplicada a un núcleo ferromagnético rectangular. Ley de circuitos de Ampère aplicado a un núcleo ferromagnético rectangular. Aquí, fíjense, está aplicada la ley de Ampère en función de la intensidad magnética, y esto que está acá, con doble integral de superficie, de J punto diferencial de área, no es nada más, todo este producto no es nada más que el producto de N por I, número de vueltas por la corriente. ¿Por qué? Porque J es la densidad de corriente y área es el vector superficie, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, fíjense, un núcleo rectangular, ahí está el núcleo rectangular, ¿no? Que está arrollada en su brazo izquierdo por un embobinado de N vueltas, entra la corriente por la terminal superior y produce un campo magnético que tiene sentido horario. Vamos a dibujar ese sentido horario acá. Ahí está, fíjense. Entra la corriente, así decimos, entra la corriente por la parte superior del embobinado y produce un campo magnético en sentido horario que tiene como trayectoria media estas líneas punteadas. O sea, el campo magnético tiene una trayectoria media que sigue la dirección de las líneas punteadas en sentido horario. Ahí está la línea de campo magnético, ¿no es cierto? Y en esta trayectoria cerrada C vamos a aplicar la ley circuital de Ampère. Esta trayectoria, así decimos, esta trayectoria es la longitud media. Esta longitud media, o sea, la trayectoria de integración que llamamos como C. Esta es la trayectoria, longitud media o trayectoria media. Este es el núcleo que tiene una permeabilidad mucho mayor que la permeabilidad del vacío o del aire. ¿Por qué decimos que es mucho mayor? Porque al tener mucha permeabilidad muy grande frente a esta, la reluctancia magnética va a ser pequeña, porque mu está en forma inversa con la reluctancia, está dividiendo. Entonces, al ser muy grande, prácticamente la reluctancia magnética va a ser cero. Quiere decir que la resistencia o reluctancia magnética que presenta el núcleo al paso del campo magnético va a ser mínimo. El campo magnético va a preferir irse por el núcleo que le ofrece menor oposición a su paso que antes de irse por el aire que le ofrece fuerte oposición a su paso. No olvidemos que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, el campo magnético sigue esta trayectoria media. Repito, esta integral no es más que el producto de las n vueltas por la corriente, ¿no? Corriente encerrada neta por esa trayectoria, ¿no? Las n vueltas por la corriente. Entonces, aplicando la ley circuital de Ampère, fíjense, H sub m va a ser intensidad magnética en el material, puro hierro, ¿no es cierto? Cuando decimos intensidad magnética en el material, me estoy refiriendo al material magnético, al hierro. Y cuando digo intensidad magnética en el entrehierro, se refiere a la intensidad magnética en el aire, que vamos a ver más adelante cuando veamos núcleos ferromagnéticos con entrehierro. Entonces, fíjense, aquí tenemos un núcleo magnético sin entrehierro todavía. Está siendo excitado con una corriente I que entra por la terminal puntuada, produce un campo magnético en sentido horario y aplicamos la ley circuital de Ampère porque queremos hallar el campo magnético aquí dentro. Ya hemos dicho que cuando queremos hallar el campo magnético estamos tratando de hallar la densidad de flujo, el flujo o el flujo concatenado. Entonces, ¿qué diremos? Que la integral de línea en toda la trayectoria C, del vector intensidad de campo magnético, así, intensidad de campo magnético, producto escalar, diferencial de longitud. ¿A qué va a ser igual? Diferencial de longitud. Esto va a ser igual, así decimos, va a ser igual a la corriente neta encerrada por esa trayectoria C. Esa corriente neta encerrada es el producto de las n vueltas por la corriente. Este producto, esta corriente encerrada va a ser las n vueltas por la corriente. Entonces, vamos a tener que H sigue esta dirección y los diferenciales de longitud para que este producto escalar sea integrable, vamos a escoger de manera que tenga la misma dirección del
campo magnético, o sea, en dirección que sigue el campo dentro de la trayectoria magnética. Esta dirección, esta dirección, esta dirección. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? H en el material, H en el material, por longitud del material, H en el material por longitud del material, va a ser igual a N por I. Entonces, H en el material, ¿a qué va a ser igual H en el material? H en el material va a ser igual a N por I entre longitud media. Ahí está. Entonces, fíjense, yo sé que la densidad de flujo en el material, ¿a qué va a ser igual? La densidad de flujo en el material va a ser igual a mu por la intensidad magnética del material. Intensidad magnética del material. Entonces, o mu sub 0 si es que el material, si es que dentro del material es el aire. Si fuera aire, aquí sería mu sub 0. No había problema. Entonces, ya no sería densidad de flujo y aquí, asumiendo que es el aire, sería densidad de flujo en el aire igual a mu sub 0 por Hm, ¿no? Entonces, la densidad de flujo, ¿a qué sería igual? La densidad de flujo sería igual a mu sub 0, N por I, entre la longitud media. Si quisiera hallar el flujo aquí dentro, fíjense, si quisiera hallar el flujo aquí dentro, el flujo magnético, ¿qué tengo que tomar en cuenta? El área, la sección transversal. La sección transversal no es nada más que esta área transversal. Entonces aquí, ¿qué diría? Que el flujo, ¿a qué va a ser igual? Este flujo magnético, phi, va a ser igual a la densidad de flujo en el material por el área transversal. Entonces aquí, ¿qué tendría? Esto sería igual a mu sub 0, ¿no es cierto? Un número de vueltas por la corriente, por el área, entre la longitud media. Entonces, haciendo un artificio, igual que en la primera parte, este flujo sería igual a ¿qué? Este flujo sería igual a la fuerza magnetomotriz, N por I, ¿no es cierto? Entre la longitud media, ¿entre qué? Entre mu sub 0 por el área. Esta ecuación ya la conocen ustedes. ¿Cómo se llama esta ecuación? La ley de Ohm para circuito magnético, ¿no? Fuerza magnetomotriz, de la fuerza magnetomotriz ¿entre qué? Entre la reluctancia magnética. Entonces, entre la reluctancia magnética. Ahí está. Y esta reluctancia magnética, fíjense, esta reluctancia magnética que va a ser igual, esta reluctancia magnética va a ser igual a la longitud media entre mu sub 0 por el área. Ahí está. Hemos demostrado la ley de Ohm para este circuito rectangular, todavía sin entrehierro. Más adelante vamos a ver ese núcleo, le practicamos ¿qué cosa es un entrehierro? Es un espacio de aire. Es un espacio de aire practicado en el núcleo con la finalidad de que almacene mayor energía, mayor cantidad de energía. Porque lo que un entrehierro hace es que se incremente la corriente, y al incrementarse la corriente, como la energía es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, aumenta la energía almacenada en el sistema núcleo bobina. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, por favor? Pero solo en vez de mu sub 0 no es mu nada más, porque estamos trabajando con un núcleo de hierro. Sí, En vez de estamos aire. trabajando con, le estoy
comentando que podemos tener dos casos, con material puro hierro o dentro solamente aire. Cualquiera de las dos posibilidades. Puede ser material ferromagnético o el núcleo puede ser núcleo de aire. En este caso estamos asumiendo que el material dentro es aire. Bien, entonces vamos a analizar, vamos a aplicar la ley circuital de Ampère a un núcleo rectangular con entrehierro. No, repito, un entrehierro es un espacio de aire practicado en un núcleo ferromagnético. El espacio de aire es pequeño realmente. El espacio de aire es un espacio que más o menos es del orden de los milímetros. Puede ser, varía entre 0.1 milímetro hasta más o menos 2.5 milímetros. En el caso de los soldadores eléctricos, ahí sí es un entrehierro variable, que la longitud del entrehierro puede variar hasta los centímetros. Pero en los núcleos usados para los reactores, para los balastos, simplemente son pequeños, del orden de los milímetros. Entonces, fíjense, analizando el caso anterior, decimos la integral de línea de H a lo largo del contorno de una superficie a través de la cual pasa la densidad de corriente J es igual a la corriente total a través de, o sea, N por I igual a HM por LM. Los amperes vuelta N por I pueden proceder de uno o varios bobinados. En este caso tenemos un solo bobinado, pero si tuviéramos más bobinados, como vamos a ver en la práctica, como vamos a ver cuando resolvamos ejercicios, van a ver que va a depender de la dirección del flujo para considerar un flujo aditivo o en todo caso un flujo sustractivo, siendo N por I el total de ellos, ¿no? La densidad del flujo es igual a mu sub 0 por H cuando analizamos campo magnético, intensidad magnética en un medio como el aire o vacío. La densidad del flujo se mide en Weber por metro cuadrado. Entonces, mu sub 0, no se olviden, es 4pi por 10 a la menos 7. Mu es la permeabilidad del material ferromagnético y mu sub 0 es la permeabilidad del vacío. Mu sub R viene a ser una permeabilidad relativa, que es el cociente de mu entre mu sub 0, ¿no? La permeabilidad viene a ser un parámetro eléctrico que nos da a conocer, ¿no? Que nos da una idea de cómo el campo magnético es, se puede decir, opuesto, cuál es la posición que siente dentro de su trayectoria media. O sea, la permeabilidad viene a ser un valor de la oposición que presenta el material magnético al paso del campo magnético. La permeabilidad es el medio donde se da la trayectoria del flujo magnético a través de la longitud media dentro de un aparato electromagnético. Entonces aquí tenemos un circuito rectangular, ¿no? Un circuito rectangular con entrehierro. Entonces, fíjense, aquí el entrehierro lo hemos magnificado, está con una dimensión bastante grande, entrehierro G, y el material magnético es hierro, H sub M, M de material magnético. Repito, el subíndice M, así, el subíndice M va a significar material. Voy a explicar acá. El subíndice M, así digo, el subíndice M va a significar material. Y cuando digo material, me estoy refiriendo a puro hierro. Material hierro. Y cuando digo aire o espacio de aire, lo represento eso por una letra G, que es el entrehierro, o del inglés espacio de aire, ¿no? Air gap. Air gap, que significa entrehierro.
ERGAP, que significa entre hierro. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí tengo mi núcleo rectangular, ¿no es cierto?, con un entrehierro. Entonces, tengo acá la corriente entrando por la terminal superior. Tengo acá la corriente entrando por la terminal superior a las N vueltas. Y aquí tengo mi trayectoria magnética que sigue esta dirección. O sea, el flujo magnético aplicando la regla de la mano derecha sigue esta dirección. O sea, va a haber un H en el material, aquí en el material, y va a haber un H en el entrehierro, porque son dos zonas completamente distintas. Una puro hierro y la otra aire. Esta va a ser la trayectoria de integración, la longitud media. Esta va a ser la longitud media o la trayectoria de integración en donde voy a aplicar la ley circuital de Ampère para determinar el campo magnético. Nuevamente, quiero determinar el campo magnético aquí dentro de esta estructura. Entonces, ya les he dicho una vez más, cuando quiero determinar el campo magnético, ¿a qué me estoy refiriendo? A hallar o calcular la densidad de flujo del material, o a hallar o calcular el flujo magnético o el flujo concatenado. Cualquiera de estas tres variables significa campo magnético. Entonces, repito, M es material, hierro, y G es entrehierro, espacio de aire. Entonces, yo voy a conseguir, para aplicar la ley circuital de Ampère, que la intensidad magnética, tanto en el material como en el entrehierro, va a tener este sentido. Va a seguir la dirección del campo magnético para que el producto escalar de los vectores unitarios me dé la unidad, para que el producto escalar de esa trayectoria de integración y el campo magnético sea la unidad. Voy a seguir esta misma trayectoria, jóvenes. Esta misma trayectoria, así. ¿No es cierto? Entonces, cuando aplique la ley circuital de Ampère, ¿qué voy a tener? Lo siguiente. ¿Qué digo? Integral, así, integral cerrada a lo largo de la trayectoria C del vector intensidad de campo magnético, producto escalar, diferencial de longitud, vector. ¿A qué va a ser igual esto? A la corriente neta encerrada por esa trayectoria C. ¿Pero qué corriente neta encierra esa trayectoria C? Las N vueltas por la corriente. Esto va a ser igual a N, así decimos N por I. N por I. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Esta integral H punto diferencial de L va a tener dos resultados. Un H en el material por longitud media del material más un H en el entrehierro por esta longitud del este G o LG. Esta longitud del entrehierro lo voy a llamar longitud del entrehierro. Entonces voy a tener acá un H en el desarrollando esa integral, voy a tener un H en el material, voy a tener un H en el material por la longitud del material, ¿no es cierto? Más un H en el entrehierro, por la longitud del entrehierro, H en el entrehierro, longitud del entrehierro. Y esto va a ser igual, a N por I. A N, corriente neta encerrada. ¿No es cierto? Y yo sé que la densidad de flujo en el entrehierro es mu sub 0 por H en el entrehierro. Este H en el entrehierro, si decimos, este H en el entrehierro, ¿a qué va a ser igual? Este H en el entrehierro va a ser igual a la densidad de flujo, en el entrehierro entre mu sub 0. ¿No? Y la densidad de flujo del material, así decimos, y la densidad de flujo del material, ¿a qué va a ser igual? La densidad de flujo del material va a ser igual a mu del material, por la intensidad magnética del material. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Que esa intensidad magnética del material, ¿a qué va a ser igual? Esa intensidad va a ser igual a la densidad de flujo
del material entre mu. Así es. Entonces, eso lo reemplazo acá. Este H en el material, ¿a qué es igual? A la densidad de flujo, así decimos, densidad de flujo en el material entre mu por la longitud del material, más, ¿qué tenemos acá? H en el entrehierro, pero H en el entrehierro es B sub G entre 1 sub 0, es la densidad de flujo en el entrehierro entre mu sub 0 por la longitud del entrehierro, ¿no es cierto? Y esto igual a N por I. N por I. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa en el entrehierro? En el entrehierro, aquí en el entrehierro, tenemos este punto que está más cercano a la parte positiva de la fuente, porque la polaridad de la fuente es menos más, porque el flujo viene a circular en este sentido. Este punto superior del entrehierro está a mayor potencial magnético que este punto. Por lo tanto, las líneas de campo cuando vengan por aquí van a pasar por el centro, pero aquí en los extremos, en el borde, se van a bombar, se van a ensanchar, lo que se conoce como efecto marginal, y es un tema que vamos a ver en la siguiente diapositiva o en todo caso en la siguiente clase. Lo cierto es que, fíjense, aquí debido a que este punto superior se encuentra a mayor potencial magnético, este punto, las líneas de campo magnético que vienen se esparcen de esta manera. Por el centro, o sea, fíjense, las líneas que vienen por el centro pasan el entrehierro, pero los que están cerca al borde se abomban, pero regresan. ¿Por qué regresan? Porque el núcleo le ofrece menor oposición a su paso que el aire. El núcleo le ofrece menor oposición a su paso que el aire. Así. Entonces hay un área de entrehierro que ha crecido debido al efecto de borde o debido al efecto marginal. Pero como el núcleo, repito, su permeabilidad es mucho mayor que el aire, las líneas de campo. ¿Por qué regresan? Porque el núcleo le ofrece menor oposición a su paso. En las líneas de campo tratan de irse por trayectorias que le ofrezcan menor dificultad a su paso y justamente es el núcleo quien le ofrece menor dificultad a su paso. Por lo tanto, que decimos ningún flujo se va a perder, ninguna línea de fuerza del flujo se va a perder. Estos flujos, flujo en el material y flujo en el entrehierro van a ser iguales. Y este flujo en el material va a ser igual al flujo en el entrehierro y esto va a ser igual a un flujo phi. Esto va a ser igual a un flujo tal como phi. Va a ser igual a un flujo tal como phi. ¿No es cierto? En un solo flujo, porque los flujos no se van a perder. Entonces, ¿qué cosa voy a deducir? Voy a deducir lo siguiente, que esta densidad de flujo en el material, fíjense, esa densidad de flujo en el material, ¿a qué va a ser igual? Esa densidad de flujo en el material va a ser igual al flujo phi, entre el área del material, entre el área del material y esta densidad de flujo del entrehierro, esta densidad de flujo del entrehierro que va a ser igual, esta densidad de flujo del entrehierro va a ser igual al flujo phi entre el área del entrehierro, entre el área efectiva del entrehierro. Así. ¿No es cierto? Entonces, reemplazando aquí en esta ecuación, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual B sub M entre mu por L sub M? Acá tengo B sub flujo entre el material. Entonces voy a tener acá flujo por, ¿qué cosa? Longitud media entre mu por área, ¿no? Flujo que va a multiplicar a longitud media entre mu por área material, así, más
que tengo densidad de flujo del entrehierro, pero es flujo entre hierro. Va a ser flujo por longitud del entrehierro, ¿entre qué? Entre mu sub 0, área efectiva del entrehierro, así, y es igual a n por i. Pero si aquí factorizo flujo, fíjense, voy a factorizar flujo, que voy a tener dentro voy a tener longitud media entre mu por área de material, que voy a tener en el otro término, longitud de entrehierro, entre mu sub 0, área efectiva del entrehierro, así, todo igual a n por i. Entonces, fíjense, ¿esto qué viene a ser? Que me dice la reluctancia del material, ¿no es cierto? ¿Y esto qué viene a ser? La reluctancia del entrehierro. Doble R. Más, ¿no es cierto? Esa suma, ¿qué cosa me da? Me da una reluctancia equivalente. Me da una reluctancia equivalente. Entonces, ¿qué tengo? Que el flujo, ¿a qué va a ser igual? El flujo va a ser igual a la fuerza magnetomotriz. Fuerza magnetomotriz, ¿entre qué? Entre una reluctancia, pero una reluctancia, ¿qué cosa? Equivalente. Ahí está. Y esta ecuación, ¿cómo que se conoce? Como la ley de Ohm. Ley de Ohm para circuitos magnéticos con entrehierro. Ley de Ohm. Ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, por favor? A ver, pregunten, jóvenes. Sí, profesor, considero que el flujo eran iguales porque la sección transversal del núcleo, o sea, sus dimensiones eran mucho mayor que la distancia del entrehierro, ¿no? Para No, considerar que el no es flujo esa, no es no esa necesariamente. no, la suposición es de que el flujo de material es igual al flujo del entrehierro debido a que todas las líneas que se esparzan en el entrehierro regresan al núcleo. Todas las líneas que por el efecto de borde se ensanchan, regresan nuevamente porque la permeabilidad del núcleo es mucho mayor que la permeabilidad del aire, y todas las líneas de campo, en lugar de irse por el aire, que le ofrece mayor oposición a su paso, se van por el núcleo. Por eso es que se asume que el flujo del material es igual al flujo del entrehierro. Esto se conoce como efecto marginal y justamente esto es lo que vamos a explicar en la siguiente diapositiva, en todo caso en la próxima clase. Entonces, que no importaría o sea, la distancia, las dimensiones del entrehierro, si No, están los muy entrehierros son separadas. pequeños. Los entrehierros son pequeños. Hay dos tipos de entrehierro: entrehierro corto, entrehierro largo, que vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto? O la siguiente diapositiva. Pero la longitud de los entrehierros son pequeños. Estamos hablando del orden de los milímetros. Y la dimensión de la sección transversal del núcleo, de más o menos qué dimensiones son. Depende del tamaño del reactor en todo caso. Depende del tamaño del reactor, porque para reactores pequeños la distancia es mucho menor. Para reactores de dimensión intermedia también es de una dimensión menor, pero un poquito más grande. Depende de los casos que tengamos, pero para todos los casos se asume de que el flujo en el material es igual al flujo del entrehierro por la razón de que la permeabilidad del material es mucho mayor que la permeabilidad del aire. Poderlo así. Ahí vamos a ver qué tenemos en la siguiente diapositiva. Fíjense, justamente aquí fíjense, el flujo del material se asume que es igual al flujo del entrehierro y es igual a un flujo fin, ¿no es cierto? Es igual a un flujo fin. Entonces, debido a ello,
que quiere decir pues, que los flujos van a ser iguales y no hay ninguna línea de fuerza de flujo que se pierda. Todos los flujos regresan nuevamente al núcleo. Aunque esto no ocurre en la realidad, pero en la práctica el flujo de dispersión es pequeño y despreciable. Entonces, el término N por I se representa por la fuerza magnetomotriz y se denomina fuerza magnetomotriz o F punto, M punto, M punto, y los coeficientes del segundo miembro se denominan reluctancia. Esta es la reluctancia del material, ¿no es cierto? Y esta es la reluctancia del entrehierro. Entonces, ¿a qué es igual la reluctancia del entrehierro? Ahí lo tenemos. La reluctancia del entrehierro es la longitud del entrehierro entre mu sub 0 por el área efectiva del entrehierro. Justamente en esta clase o en la siguiente clase vamos a aprender a cómo se calcula esta área efectiva del entrehierro. Porque ha crecido el área del entrehierro, se ha bombado las líneas de campo. Vamos a aprender cómo se calcula empíricamente esta área del entrehierro. Entonces, fuerza magnetomotriz va a ser igual a flujo por reluctancia equivalente, ¿no es cierto? Entonces, flujo es igual a fuerza magnetomotriz entre reluctancia equivalente. Si todo lo divide entre reluctancia del entrehierro, tengo esta expresión. Haciendo ciertos artificios, obtengo esta expresión, que no tiene nada de importancia. Lo que queremos saber, o lo que queríamos saber es que este flujo finalmente, este flujo es igual a qué cosa? A la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia, que es reluctancia equivalente, que es la ley de Ohm. Eso básicamente. Vamos a ver qué hora es, jóvenes. Son 20 para las 6. Bien, entonces fíjense, los materiales ferromagnéticos que se encuentran en estado natural, ojo, solo que se encuentren en estado natural son solamente 3, el hierro, el níquel y el cobalto. Sin embargo, existen aleaciones de hierro con níquel, con aluminio, con cobre, entonces dan lugar a otros nombres, infinitos nombres, ¿no? Por eso el acero silicio, que es hierro con un porcentaje de silicio, es la aleación más importante. También llamado hierro silicio, contiene un porcentaje variable de 1/4 a 5% de silicio. Esta aleación recibe además un tratamiento térmico y con ello se obtiene un material que tiene mejor permeabilidad y al mismo tiempo mayor resistencia eléctrica. Y esto implica una disminución de las pérdidas por corrientes parásitas. El acero silicio se fabrica en láminas de 8.5 milímetros a 9.35 milímetros de espesor y de acuerdo con el porcentaje de silicio se obtienen diferentes tipos de aleaciones. Entonces, en resumen, jóvenes, no se olviden de que en la naturaleza, en estado natural, solamente hay 3 materiales ferromagnéticos, el hierro, el níquel y el cobalto. Sin embargo, existen numerosas aleaciones de hierro con otros metales que dan lugar a una infinidad de materiales ferromagnéticos, pero que son aleaciones básicamente de hierro con otro metal. Ahí tenemos el hierro, fíjense.
Entonces, quería decirles lo siguiente, quería comunicarles que los números de ORCE que les cité la clase pasada no son los definitivos, porque va a haber más alumnos aparentemente en el curso, entonces esperaríamos tal vez hasta la siguiente semana, hasta el próximo jueves, tal vez para que les diga qué número de ORCE son, y la siguiente semana les vamos a tomar una prueba de entrada. Me están pidiendo para la acreditación ABET que les tome una prueba de entrada. Esa prueba de entrada me parece que podría tomarles el día martes. Este martes que tenemos 3 horas, en los últimos 30 minutos o 40 minutos les tomaría una prueba de entrada, jóvenes. Entonces, ese mismo día les dictaría su número de ORCE provisional hasta que, no sé, se concluya la matrícula, para que ustedes me puedan mandar en un archivo, ¿no es cierto?, el número de ORCE, sus apellidos paterno, materno, el código del curso E288 sección N y guión PE de prueba de entrada, y luego 2021-1, ¿no? El nombre del archivo. Nos han pedido que les tomemos una prueba de entrada que mida con qué conocimientos previos vienen ustedes de los cursos anteriores o prerequisitos a este curso de máquinas eléctricas 1. Entonces, estoy pensando tomarles dos preguntas de circuitos eléctricos de corriente alterna y dos preguntas de teoría de campos electromagnéticos. No sé con qué nombre estarán esos cursos, pero esos eran los nombres que teníamos antes del cambio del plan curricular. Circuitos eléctricos 2 y teoría de campos electromagnéticos. Y esta prueba de entrada sería evaluada entre 0 y 4 puntos, de tal manera de que yo les pueda bonificar con este puntaje adicional en la primera práctica. ¿Ya? Entonces, repito, la prueba de entrada, jóvenes, sería este martes en los últimos 40 minutos. Vamos a decir así, 40 minutos. La prueba está diseñada para 30 minutos, pero le vamos a dar 40 minutos para que puedan subir, o sea, 30 minutos para que resuelvan y minutos para que suban su archivo. En otras palabras, a las 12:20 estaríamos iniciando la prueba de entrada. Repito, 2 preguntas de circuitos 2 y 2 preguntas de teoría de campos. Un punto cada pregunta y estos puntos serían bonificados en la primera práctica. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, con respecto a esto de la prueba de entrada? Sí, profesor, buenas tardes. ¿A dónde Bueno. se le estaría enviando la solución de los problemas? En serio, no está todavía el Moodle, ¿no? No está todo. Asumiendo que ya esté para el martes, entonces sería, en todo caso, sería el siguiente martes, en la tercera semana. ¿Entendido? Ok. Si me estaba olvidando del Moodle que todavía no está habilitado, pues. Pero yo imagino que este fin de semana ya deben de cerrar con esto de la matrícula, porque ya es tiempo que debe solucionarse. ¿Ustedes saben qué problema está pasando con la matrícula? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien está en consejo de facultad? ¿Alguien tiene idea si se va a solucionar en esta semana o cómo lo ven? Ya. Entonces tenemos que esperar nomás, pues no queda otra cosa. Me imagino debe ser complicada la situación del cambio del plan de estudios, la convalidación de los créditos, porque creo que todo lo está haciendo un profesor que es el presidente de la comisión de matrícula, no se ha atrevido a hacer los cambios en forma personal. Él es ingeniero electrónica, se está metiendo en lo que es telen, en lo que es electricidad. Bueno, no sé, no quisiera hablar más al respecto, pero bueno, habrá que esperar, jóvenes.
hasta acá llegamos, jóvenes, hasta acá llegamos y nos estamos viendo, Dios mediante. El próximo martes tenemos clase de 10 a 1, ¿no es cierto? Correcto, bro. Sí, correcto, Ok. profesor. Ajá. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo martes, joven. ¿Hay algún alumno que está en riesgo académico, por favor? Si hubiera algún alumno en riesgo académico, que se comunique con la delegada, con la señorita Heidi Espinosa, para que me pase sus datos, para irle dejando un trabajo de exposición, ¿no es cierto?, para las últimas semanas de clase, para que pueda incrementar su nota en unos puntitos adicionales para la tercera o cuarta práctica, tal como se hizo en el ciclo pasado. Bien, hasta acá llegamos. Nos Profesor, vemos. disculpe, Sí, una consulta, profesor. dime. ¿Es lo mismo decir acero del silicio de grano orientado que solamente decir acero del silicio? Para el núcleo, ¿no?, de hierro. O sea, el nombre acero silicio no es el acero que se conoce vulgarmente como el metal, sino es hierro aleado con silicio, que toma el nombre comercial de acero silicio, ¿no? Y grano orientado viene a ser la aleación propia del hierro con otro metal, ¿no es cierto? Pero no es acero, es hierro aleado con otro metal. Bien. Ah, ya, gracias, profesor. Ok. Profesor, disculpe, ¿y Sí. alguna bibliografía que recomiende para ir repasando así para las próximas clases? Bueno, yo escribí, como les decía, yo les voy a tomar los problemas de mi libro, no para que compre mi libro, sino mi libro está pirateado, lo tienen colgado en internet, está en todas partes, pero de ahí les voy a tomar las prácticas, ese modelo, ese mismo esquema de mi libro, los problemas de circuitos magnéticos, hay como 15 o 17 problemas de circuitos excitados con corriente continua y otro igual de circuitos magnéticos excitados con corriente alterna. O también pueden revisar el Fraile Mora, o en todo caso el Stephen Chapman. Pero como repito, yo estoy esperando que se habilite el Moodle para subirles mi libro, partes de mi libro. Todo prácticamente le voy a subir para subir el Stephen Chapman